Guillermo Elizondo del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, en México. Y lo primero que quiero es dar las gracias a Fernando y a Carlos por la invitación a estar en este curso de la Sociedad Torácica de Radiología y de estar con ustedes y tener la oportunidad de platicar sobre la valoración imagenológica después del tratamiento, específicamente con inmunoterapia en pacientes que tienen cáncer. Debo decirles que no tengo ningún conflicto de interés particular con este tema. Y bueno, uno de los artículos que me voy a centrar y que quiero enfatizar algunos de los puntos es precisamente este artículo de posicionamiento de la Sociedad Fleshner, que se publicó recientemente en Radiology. Bueno, se publicó en otras revistas también de tórax y de onco, básicamente al mismo tiempo. Es un consenso multidisciplinario y bueno, algunos de los aspectos importantes de este artículo los voy a tocar. Pero fíjense que algo de lo que menciona aquí desde el título es que tiene que ver con las neumonitis que están básicamente relacionadas con dos tipos de tratamiento para los pacientes con cáncer. Uno son aquellos que reciben el targeting molecular, o sea, dirigido a ciertas moléculas, y la otra es el immune checkpoint inhibitors. Y básicamente esto tiene que ver con esto, ¿no? Las terapias de orientación molecular son aquellas que van, como dice su nombre, dirigidas a alguna molécula. La gran mayoría ahorita de ellas todavía están siendo hacia la tirosinquinasa, y la tirosinquinasa es estimulada por el epidermal growth factor. Entonces, básicamente son dirigidos hacia ese receptor para que no se estimule la tirosinquinasa, y la tirosinquinasa a su vez estimula a otros como el KRAS o el mTOR, que definitivamente sabemos que existen, pero que básicamente, como les digo, la parte más importante que tenemos o que tiene que ver ahorita con la terapia es relativa con la tirosinquinasa y que podemos evaluar también muy fácilmente con PET, como sabemos. Pero bien, el otro punto es el que tiene que ver con la parte de supresión inmunológica, con los inhibidores del punto de control inmunitario de los checkpoints. Aquí no me voy a detener mucho, pero hay que recordar que una célula cancerosa tiene o produce proteínas anormales, y que esas proteínas anormales de hecho le dan ciertas características cancerosas a las células también. Y esas proteínas o algunos de sus péptidos, esos fragmentos de esas proteínas se expresan en las células, son presentados por el complejo de histocompatibilidad mayor que está aquí, los presenta, ¿ok?, hacia las células, en este caso hacia las células T. Las células T tienen lo que se llama el TCR, que es el receptor de las células T. Y una vez que los detecta esos antígenos, pues obviamente que se activa una respuesta inmune adaptativa. Y básicamente con eso reconoce que es anormal la célula y pues entabla una reacción con citoquinas y toda una interleucinas y todo lo demás, necrosis tumoral, el factor de necrosis tumoral, etcétera. Y entonces eso hace que finalmente destruya la célula. Pero resulta que la célula T también tiene, para no destruir a todas las células, tiene un receptor que es el PD, que es Program Dead, muerte programada, pues, y que lo que hace básicamente es que si tú lo activas, entonces la célula básicamente se desactiva. ¿Ok? Eso es lo que hace. Si nosotros activamos con lo que es un ligando en este caso, que es algo que también desarrolla la célula neoplásica, así como las células normales, pero las células neoplásicas, entonces activa a este PD, y lo que sucede es que suprime la actividad inmune. Entonces lo que tenemos, o el desarrollo que hicieron con la inmunoterapia, es justamente desarrollar anticuerpos, antibodies. Por eso van a ver que prácticamente todos los medicamentos terminan con AB de antibody. Y esos bloquean ya sea al PD para que este ya no se pueda unir, o bloquean a este para que ya no se pueda unir con el PD. ¿Ok? De eso es básicamente de lo que se trata. Y aquí están, esta es una representación otra vez más de cómo está la célula normal, la célula cancerosa, y cómo si estos se unen, pues obviamente la célula cancerosa vive, pero si estos lo bloqueamos, la célula cancerosa pues obviamente va a morir. Y hay varios tratamientos contra eso, contra las proteínas 4, pero básicamente los más importantes ahorita son el PD-1 y el PDL-1, para esos que yo les decía ahorita. Entonces hay que considerar que cuando nosotros tenemos estos tumores y que las células T ahora ya activadas, ¿ok?, para destruirlos aquí, pues resulta que tenemos el efecto adverso, pues además de destruir el tumor, es que va a haber otras cosas que tienen que ver con la respuesta inmune, con este aumento de todo lo que tiene que ver con la reacción inmunológica que está produciendo este tratamiento, ¿ok? Y esto es una de las que entra dentro del paraguas, por así decirlo, de que son las neumonías relacionadas con drogas.
Estas neumonías relacionadas con drogas, pues normalmente no son muy frecuentes, son mucho más frecuentes en este subset de tratamientos con inmunoterapia, pero en general no son, y no son exclusivas de la inmunoterapia, son tratamientos que tienen que ver con el cáncer, como la bleomicina o metrotexate, la mioradona con antibióticos, pero de los que nos ocupan ahorita básicamente son estos agentes moleculares, los que les digo, los target, los Diana, o los inhibidores inmunológicos, y afectan, como pueden ver, prácticamente todo el sistema, pero de lo que nos ocupa hoy, pues es del pulmón y básicamente afecta dando neumonitis, pero también puede dar pleuritis, incluso pericarditis y reacción a los ganglios tipo sarcoide, ¿no? Entonces, hay que recordar que de alguna manera básicamente todos los medicamentos, pero estos en particular tienen que verse la eficacia y la seguridad. La eficacia es ver cómo mejora la sobrevida, que en este caso sí lo ha demostrado, pero la parte de la seguridad de los adverse events que tienen que ver con esto, pues fíjense que hay varios, ¿ok? Básicamente afecta, como les dije, todos los órganos, pero uno de los que más nos interesa aquí, bueno, lo primero que sucede en el tiempo, ¿ok? En las semanas, pues es hacia el gastrointestinal o la piel, y después sigue el pulmón tanto en frecuencia como en amplitud de tiempo, ¿ok? Básicamente teniendo un pico de acción como a las 9 semanas, ¿sí? Vamos a decirle así como a los 2 meses. Entonces, entre 2 y 3 meses cuando tenemos el efecto de estos. Y hay que recordar que las características clínicas de básicamente todas las neumonías relacionadas con drogas, pues son básicamente de lesión pulmonar y son inespecíficos y pueden presentarse de una forma aguda o insidiosa. Algunos se presentan muchos años después, no en el caso de la inmunoterapia, pero muchos años después. Y como les digo, son síntomas inespecíficos. En el caso muy particular de la inmunoterapia tiene que ver con todo esto, básicamente que son las citoquinas, que ya sabemos por todo lo que pasó con el COVID-19, que tiene mucho efecto básicamente sobre la parte pulmonar. Bien, una de las cosas que viene ahí en el consenso, sí, en el del posicionamiento de la Fleischner es esto, ¿no? ¿Cuándo realizar una tomografía computada? Si se sospecha, pues la respuesta es tan pronto como sea posible si es que se está sospechando. Pero claro que tenemos que tener también una relación temporal, ¿no? Es decir, no podemos, quizá no debemos de sospechar una respuesta por inmunoterapia a los 2 días o 3 días después de que se inició. Eso prácticamente no va a pasar, ¿sí? O tampoco un año después, ¿sí? O sea, como les dije, es básicamente como a los 2 meses, a las 9 semanas. Entonces, si hay esa relación, pues obviamente. ¿Por qué? Claro, también puede haber, y si el paciente lo amerita y le estamos haciendo un estudio de imagen, pues es porque podemos detectar otras cosas que pueden estar pasando, otras etiologías. Puede ser tan simple como una neumonía adquirida en la comunidad, o puede ser una cuestión por inmunosupresión o por relacionada con algún otro medicamento, droga, insuficiencia cardíaca, en fin, lo que puede estar presentando el paciente. Entonces, desde el punto de vista de imagen, pues lo que hay que hacer es tomografía computada de alta resolución. Le podemos hacer también PET, obviamente, y eso ha resultado bastante útil, sobre todo en la parte de sarcoide, para ver la evolución del tumor, aunque no es muy específico, como lo vamos a ver ahorita. Y obviamente, pues son TACs de alta resolución. Generalmente se pide que sean axial y coronal, y obviamente depende mucho del contexto clínico. El patrón que vamos a ver, como vienen ahí, son básicamente estos 5 patrones, ¿sí? Uno, pues, es una neumonía criptogénica que se presenta como en un 20% de los casos. Lo más común es vidrio despulido y también una afección intersticial. Con eso tenemos la gran mayoría de los pacientes, ¿ok? También podemos tener un patrón de hipersensibilidad o simplemente neumonitis que son inespecíficas y que, bueno, no podríamos catalogar entre una y otra. Pero básicamente lo que quiero comentar también es la parte que viene aquí al final, ¿no? O sea, estos patrones de la neumonía relacionada con drogas, pues se presentan a todos los fármacos, ¿sí? Incluso los que no tienen que ver con la inmunoterapia, eso se presenta en general. Y la otra cosa es de que no hay un patrón específico para un fármaco, ¿ok? Entonces prácticamente cualquiera puede dar cualquiera de los patrones. Bien, una de las características que están asociadas en la tomografía computada después del tratamiento de la inmunoterapia, y eso se ve en pulmón y también se ve en cerebro y en otras áreas, tiene que ver con una de 3 comportamientos, ¿no? Una de ellas es que, bueno, primero lo que tenemos, pues es el tumor, ¿sí? Y después de que le damos, como les digo, 6 o 12 semanas, o sea, típicamente la mitad es como las 8, pues lo que podemos ver es que el tumor crece, y eso es lo que se llama una
una sobreprogresión, ¿sí? O pseudoprogresión, porque podría ser una cosa o la otra. Y como vemos aquí, pues esto está dado obviamente por células tumorales, pero también por células inmunes, células inflamatorias, y eso hace que esa reacción inflamatoria importante, porque acuérdense que es una respuesta inmune, pues eso definitivamente tiene que ver con un aumento en el tamaño de la lesión, no necesariamente del tumor, y por eso se llama pseudoprogresión. Y entonces después, si lo seguimos en el tiempo, pues obviamente vamos a ver que tuvo efectos sobre el tumor, que muerte, o a lo mejor se redujo, a lo mejor incluso hay pequeñas metástasis, ¿no? Otro de los escenarios es de que, por ejemplo, podríamos tener dos tumores, o sea, dos áreas del tumor, una de la cual responde y la otra progresa, o incluso un tumor que típicamente no responde absolutamente nada y que progresa, ¿no? Pero esto va a ir siendo con el tiempo y esto es la característica típica de esta consideración, sobre todo la pseudoprogresión. Eso es muy importante también en cerebro, porque cuando se le da los glioblastomas y demás, el tumor parece que creció y que no está respondiendo y lo que es una pseudoprogresión. Entonces, una de las cosas es cómo puedo saber si esto es pseudoprogresión o no. Pues una es con esteroides. Y la pregunta es si esto confirma el diagnóstico. Pues evidentemente no es confirmatorio porque puede haber procesos inflamatorios relacionados, como una neumonitis por radiación, por ejemplo. Puede ser una coincidencia que nosotros tengamos esto, pero obviamente eso se utiliza mucho cuando se sospecha una neumonía relacionada con drogas, porque si hay una lesión pulmonar grave o que es muy progresiva, pues obviamente que si le das corticosteroides y regresa, pues eso no era un tumor, ¿ok? Y la otra cosa es que sirve para evitar pruebas más invasivas, o sea, por ejemplo, biopsia de pulmón, ya sea quirúrgica o broncoscópica. Y hablando de lo de la biopsia de pulmón, la pregunta es, bueno, ¿se debe realizar una biopsia de pulmón para confirmar el diagnóstico? La verdad de las cosas es que va a depender mucho del contexto clínico. El patrón histológico que nos van a dar son patrones muy inespecíficos, tanto, por ejemplo, de intersticial, neumonía organizada, de daño alveolar difuso. Eso puede darse incluso en los lavados bronquiolo-alveolares. Claro, nos pueden servir para ver si tiene infección o si tiene células neoplásicas, ¿ok? Si eso sale, pues obviamente que sí nos ayuda. ¿Hay factores que podríamos decir que están relacionados con el pronóstico de los pacientes? Pues obviamente que sí. Si la aparición, el paciente estaba bien y tiene una aparición aguda en la ventana en la cual puede hacer la afección de la inmunoterapia, si tiene hipoxemia, por ejemplo, obviamente, si tiene ya tiene la abstinencia de que tiene el fármaco, que tiene edad avanzada, antecedentes de tabaquismo, enfermedad pulmonar preexistente, pues todas esas comorbilidades obviamente que pueden ser factores pronósticos evidentemente para estos pacientes. Entonces, en conclusión, pues el posicionamiento que tiene la Sociedad de Fleischner es que obviamente ellos ponen los criterios de diagnóstico, que básicamente son esos patrones que ya les consideré dentro del marco de tiempo, el enfoque hacia eso y el enfoque multidisciplinario, pues obviamente eso es muy, muy importante, ¿no? El diagnóstico que nosotros hacemos, el manejo de estas neumonías relacionadas con droga, pues esto, como lo vamos a ver y los hemos estado aprendiendo, pues esto ha ido evolucionando con los diferentes tratamientos. Pero lo importante es ir reconociendo esos patrones radiológicos que les platiqué, o sea, básicamente esos 5 que se pueden presentar. El diagnóstico obviamente sigue siendo multidisciplinario y pues es de muy múltiple importancia, crucial importancia para el tratamiento óptimo de los pacientes. Pues yo sé que fue muy rápido, pero agradezco mucho su atención, su tiempo y agradezco la invitación, como les decía. Muchas gracias.